Venga, vamos a probar la DSR-X. Salimos del Meeting Camper y por fin vamos a poder probarla. Así que, ¿me acompañáis? ¿Se la dejo o no se la dejo? No sé si fiar. Decidlo en comentarios, ¿sabes? ¿Me la deja o no? Venga, pues aquí la tenéis. Vamos a salir de la meeting y vamos a darle cañita. I got blessings falling on me. I got weapons, need no army. Stat like Tetris, you don't know me. Stat my fatty, you don't know me. Okay, hey now, it's a new kid on the playground. So many. Vamos a probarla. ¿Ah? ¡Vámonos! Pues venga, salimos de la Meeting Camper, voy a probar la DSR-X. La posición de conducción es bastante diferente, noto el manillar como muy levantado y el culo muy bajo. Supongo que el asiento rally que tiene la 890 se nota. La 890 tiene un asiento rally que te levanta un poco más, la posición ya la noto bastante diferente. Me gusta cómo va el manillar, me gusta de pie, la posición. Voy en modo enduro, ahora mismo estoy usando la 75 caballos, la verdad que puede parecer poco, pero tiene su... se le nota bastante llena. Las suspensiones se notan bastante firmes, es increíble, ¿eh? O sea que a estas velocidades una mototrail tenga esta suspensión tan firme, ¿eh? Acabo de poner el modo rally. ¡Epa! ¡Qué bestia! ¡Cómo pierde el culito! Oye, ¿cómo se adapta al terreno? Las Kone Valve son más agresivas, son más rígidas. Yo las llevo bien duras para poder ir rápido. Y estas son más dóciles, son más blanditas. A ver si pueden dibujar el terreno con velocidad. Aquí está, el lío está aquí, ¿sabes? De momento, wow, es muy noble, ¿eh? Ojo con esta escallada, ¿eh? De momento, muy bien. Y el motor, ¡buah! Es bomba en modo rally. ¡Wow! ¡Cómo sopla! Se oye por aquí arriba y todo. Acabo de perder la rueda delantera un pelo. Y esto es culpa de mis amigos, los Pirelli. Vamos a meternos en fregadito, ¿eh? Venga. Vamos a probarla bien. No sé dónde nos lleva este camino, pero vamos. Tiene pinta de estar rotito, ¿eh? Porque fijaos, es un corriol. Ahí viene el Jauma. Venga. Venga, vamos para arriba. Hostia. Pues sí que está rotillo, sí. Mucha pedrula. Uy, el manillar es un poco más sensible que el de la KTM, ¿eh? A los pedrolos hay que cogerse bastante más fuerte, ¿eh? La KTM sigue mejor recta. Pero ojo, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Ve bastante bien el camino, ¿eh? Se nos pone oscurillo esto, ¿eh? Nos estamos metiendo en la jungla, ¿eh? Ya nos estamos metiendo en cidales. Vale, parece que el camino se abre un poco más. Vamos, para arriba. Esto es un corriolet de enduro. Ya estoy resoplando. Ahora que ibas en rally. Sí. En modo rally. En modo rally. Y además un corriol como este, un sendero como este, en modo rally con esta, imposible. No, porque es muy brusca. Pero aquí tienes toda la chicha, pero no es electrónico el capamiento, digamos. Se tú ahora vas con 110 caballos. Sí. En esta vas siempre con la misma potencia, lo único que tienes es una reacción más directa del gas, con lo cual es un poco más difícil de dosificar. Aquí tienes la dosificación igual. Lo que pasa es que aquí ya verás que si ahora entras en un sitio bueno y le das,
Te salen los 110. Exacto. Es bastante adictivo. No, me está sorprendiendo, ¿eh? Y lo que noto, claro, yo aquí llego muy bien al suelo, aquí voy... Eso es otra historia, es otra historia. Yo me noto que voy muy bien al suelo. El culo lo noto muy bajo, pero bueno. Por estilo, no llegarías tan bien al suelo, tú eres más alto que yo. Sí. Hay un asiento más alto, ¿eh? Sería lo suyo, para llevar una posición más... Las suspensiones las se pueden coger por lo visto más largas, pero a mí me da perfecto, con mi altura esta es la altura. Súper, súper. Sí. La cato un poquito más y te la devuelvo. Y lo que decía Jaume, el gas. El gas en modo rally es controlable, no es una locura. Sí que cuando le pides está muy llena y te ofrece lo que no está escrito. Más que la 890 incluso. Y sopla, se oye hasta el aire como entra. ¡Wow! Es que es muy heavy. ¡Wow! Es una moto hecha para disfrutar, ¿eh? Es una gozada. Te lo hace fácil. Parece que la haya llevado toda la vida, nada más cogerla. O sea, increíble, ¿eh? Oye, no apostaba mucho, sobre todo por las barras, ¿eh? Porque me parecía que sería una Teneré segunda parte. Y estas barras están mejoradas, ¿eh? Bastante mejoradas. La Teneré, con lo que acabo de hacer, ya se hubiera saturado. Nada más coger unas pocas piedras y hubiera hecho topes. Y ni he hecho topes, y ni se han saturado, ni nada, han leído perfecto. Estos terrenos de aquí de la Garrocha, que son muy... hay mucha piedra, no es fácil que una moto lea perfectamente, copie el terreno y no se saturen las barras. Tampoco hagas topes. Aquí las estamos poniendo a prueba bien. La Rally queda claro que no se satura, pero la Rally tiene un comportamiento, las Cone Valve, que me gusta, no lo voy a criticar, pero son más rígidas, son más duras, para poder ir muy rápido. Yo no llego a usar esa capacidad que tienen las Cone Valve, ni mucho menos. Yo creo que con unas barras como estas quizá ya tendría más que suficiente. A ver, cuando entiendes la 890 es un arma letal, o sea, a ver, yo voy muy bien, voy muy a gusto. Es muy agradecido cuando pillas una moto y parece que la hayas llevado toda la vida. O sea, enseguida te haces a ella. Es una moto noble, de reacciones nobles, con un gas muy controlable, un chasis que entra súper bien en las curvas. Ya os digo que me gusta. Sí que tiene como un punto de rebote seco, la suspensión, cuando picas fuerte. No sé si tocando la extensión, un poco ralentizando la extensión, se podría corregir, porque noto como un punto seco en el retorno. Wow, esto está bastante heavy, ¿eh? Casi hago un recto. Hay que andar con cuidado, estos pedrolos. Y los Pirelli, mis amigos los Pirelli. El Jaume también está sintonizando con la 890. Es que no es fácil, esa moto no es fácil. No es tan fácil como esta, se tarda. El motor me lo quedo, ¡Ole! Sin topes ni nada, Voladita sin tope, voladilla completa. ¡Guau! Se deja tirar súper bien, mejor que la 890. La 890 quiere seguir mucho más recta. Y esta se deja tirar muy bien, y entra muy bien. Ojo, está muy bien, Muy equilibrada, Mucho. Y las barras ni tan mal. Tienen un punto seco. Cuando le metes mucho ritmo. Había algún salto fuerte, has llegado a hacer algún tope. He saltado con esta y era como que era un colchón de plumas. Sí. Y he pensado, digo, a ver cómo... No, yo he hecho una voladita y la verdad que muy bien. Yo soy 100 kilos y la verdad que aguanto súper bien. Topes ninguno. Lo que no sabemos es cómo está regulada, igual haciendo algún clic. La extensión igual, que no devuelva tan fuerte. No lo sé ya, tío, está tal como me la han entregado, no he tocado absolutamente nada. Ahora habría que empezar a jugar un poco. Muy bien. Pero bueno, primero me gusta probarlas y luego a partir de aquí decidir. Eso es. Y ¿sabes lo que tiene también? Es que se deja llevar rapidísimo, Parece que le pasa como a la Teneré un poco. Esta es más difícil al principio. Yo lo que he encontrado con esta moto es la primera moto que simplemente poniendo los tres, o sea, manillar, freno y cambio de marchas, donde dicen ellos que lo pongas, digamos, porque está marcado, me he encontrado como en casa. Hostia, es muy fuerte, A ver, yo creo que acabaré con el manillar igual un pelín más adelantado, pero el freno me gustaría quizá un pelín más, pero soy agente. El cambio
más arriba para dejar meter la bota mejor. Muy alto. Pero por ejemplo, yo encuentro el tuyo está demasiado alto. Es que ¿Sí? son temas muy personales. Sí, yo es que le cambio muy bien así. Lo llevo altito, sí. Y a mí me cuesta meter el pie aquí debajo. ¿Qué me encuentro ya con esta moto? Yo me encuentro, sobre todo por carretera, supongo que al cabo ya pasará, pero me encuentro inseguro. Sí. Porque me encuentro Sí. tan alto respecto al suelo Sí. que parece que se me cae, ¿no? Y en cambio esta es más bajita. Y luego, en tu caso, el manillar, a mí me gusta es manillares anchos, este lo es mucho. Ese es estrechito. Es el de serie. Pero KTM siempre, las motos trail, para mí, todos les he tenido que cambiar el manillar. Para mí son estrechos. Igual es una cosa que lo hago, porque a mí me gusta mucho este tamaño, ¿eh? Es que, ostras, hace mucha fuerza. Mola mucho. Sí, 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 sí. No me falta tanto, pero yo en la mía aquí le puse un manillar del duro, que tampoco es que era muy ancho, pero al ser más plano, hostia, me cogía más cerrado. Todo esto son detalles y gustos. Detalles. Sí. Pero sí que es verdad que esta moto, al ser tan alta en carretera, te hace sentir raro. Bueno, me impone. Sí. Aquí me encuentro como más y más dentro de la moto, ¿no? Aquí Sí. es muy como. Bueno, yo diría que esta es una trail más clásica. He vuelto al trail de toda la vida y esta es una trail enduro, ¿no? También tú llevas el asiento rally, que también Claro. está más alto. Entonces, me gustaría ver qué pasa con el asiento rally. También. Yo tiene que mejorar, ¿eh? Puede ser, Porque yo me encuentro muy hundido, muy flexionado. porque tú eres muy alto. Claro. Yo me encuentro mejor. ¿Tú dices que mides? Un 83 por ahí. Yo mido 77, 78. Claro. Esto marca una diferencia. Sí, sí. Claro, yo aquí llego y me pongo en el suelo y llego bien. Bueno, ¿hacemos un ratito más o que me haga...? Buah, es que... Lástima del Pirelli este. Bueno, qué decir, por estas pistas así tan perfectas, pues la moto va sobrada, va ideal. Me ha gustado sobre todo el motor. Sobre todo, ¿eh? ¡Oh! Sí, otra voladita y sin problema. Uy. Vamos, estaba ahí a punto de meterse un buen galleto, ¿eh? Uy. Increíble que pueda ir por aquí, por sitios así, en modo rally. Sí que tienes razón, Jaume, con el tema de la talla del manillar. Tengo que pillar un manillar más ancho para la 890. Muy bien, como está leyendo la Desert X. Está bajadita, ¿eh? Oh, Pedrusco. Que está bien rota. Olé, olé, olé. Tengo que agradecerle a Jaume por hacer realidad esta prueba, esta moto que estamos probeteando hoy y que me está encantando. Ya sabéis que mi opinión no es de profesional, ya siempre os lo recuerdo. Yo soy un aficionado, a mí me encantan las motos, me encantan los 4x4, me encantan todos los aparatos que te hacen sentir libre y que te hagan segregar adrenalina. Y la verdad que esta moto... ¡Oh, qué motor! ¿Y cómo respira cogiendo aire? ¡Uf! ¡Uf! El sonido de la admisión cuando le das ¡Buah! puede hacer... ¡Ojo, eh! Sí. La multistrada enduro también lleva la admisión aquí arriba y cuando le das, o sea, hay aquel momento que dices, uy, ahora aquí esto es salto al vacío. Y tú estás de coger fuerza. Sí. No es tan radical, porque son 160 caballos la otra, pero ojo, ¿cómo notas las marchas? ¿No son largas quizá? No he tenido problema. Yo soy un poco de marcha corta y la segunda... Aquí van cortas, ¿eh? Sí, has cambiado el piñón aquí. Sí. Aquí ya veremos cómo acaba. Lo que pasa es que luego, ostras, por carretera va muy bien. Sí. Ya me gustaría que era un poco más corta. Y por estas pistas tampoco, ni tan mal, ¿eh? No, es más un tema de un sitio más ratonero. Sí. Ayer, por ejemplo, en la subida que hicimos de piedras, me quedaba un poco corta y con la segunda corría. No había punto medio. Pero bueno, el embrague también es bastante dosificable, yo lo llevo con un dedo. Sí, sin problema. Hombre, esto de que lleve embrague hidráulico es un puntazo, ¿eh? Ey, pero he metido alguna volada y sin problema, ¿eh? A mí me están sorprendiendo mucho. Mucho. Estamos aquí con Jaume. Vamos a hablar un poquito de las sensaciones con la Desert. Él la llevó ayer en una ruta con muchísima piedra subiendo la Alta Garrocha. Y hoy la he podido coger yo un ratito por pistas un poquito más, menos rotas, ¿no? Menos de alta montaña. Y algún trozo más ratonero, quizás. Sí, y algún trozo así
un corriol semi-trialeroso con algún escaloncillo y la verdad que muy bien. A ver, el problema mío ahora es que estoy en fase de enamoramiento. Seguro que todo me parece bien, ¿no? A mí me ha sorprendido, a ver si coincidimos. Lo que más me ha sorprendido son las suspensiones. La moto es muy equilibrada y las suspensiones, no sé, yo hasta ahora no le encuentro pegas. Y los dos venimos de suspensiones pata negra, ¿eh? Yo venía a buscarle el punto débil ahí, ¿eh? Yo venía a buscárselo y no se lo he encontrado. Puedo achacar eso, que le anoto que, bueno, tiene algún punto de rebote, pero yo creo que es algo más de ajuste, hacerlas un poquito más a lo que hacemos nosotros, que ya está. Está tal como ha salido de la caja, o sea, no se ha hecho nada, entonces habría que ver si se puede ajustar un poquito, ¿no? Pero bueno, la moto, yo lo que he podido hacer, que es, como dices tú, un día que he hecho carretera, me fui a trabajar el primer día, hice 300 kilómetros de carretera entre ida y vuelta y una ruta. Por carretera es espectacular, o sea, va muy bien. Quizá la pantalla es un pelín baja para una tirada larga de carretera, pero por el resto es súper cómoda. Y luego por campo, no sé, me da la impresión que es una trail clásica, de estas que van bien, que lo hacen un poco bien, que lo hacen bien todo. Como todas las trails, seguro que no es la mejor en nada, pero lo hace bien todo, ¿no? Y por caminos me ha sorprendido, es ágil, se lleva bien, enseguida me he encontrado como en casa, es muy fácil. Eso es una cosa que tiene, ¿eh? Que enseguida te haces a ella, enseguida estás en marcha, o sea, y cómodo y sintiéndote que fluye y tal. La 890, yo lo explicaba ahora mientras estaba probando la Desert, que me costó un par de rutas, me costó adaptarme y sacarle un poquito más el jugo a un bicho de estos, bastante. De hecho, al principio me llevé un poco de miedo porque venía de la Teneré y me costó muchísimo. Y aquí en este caso ha sido subirme allá, empezar a hacer caminos y fluir. También tú pasaste de la Teneré a la 890 Rally. Y la Rally para mí es bastante más complicada de llevar que la 890. El tema de estar tan alto, a mí ahora por carretera, me daba una sensación un poco me faltaba eso. Seguro que al cabo de un rato vas bien, pero al principio estás tan alto que parece que te caes, ¿no? Y da un poco una sensación rara, ¿no? Da miedo y además que, bueno, al tener esas barras con esos de recorrido en carretera tiende a hundirse bastante, tiene un movimiento más acusado que otras. Claro, en cambio después he pasado un par de saltos de badenes y claro, saltas y cuando caes es como si no hubiera pasado nada, ¿no? Aquí va, y puedes caer sobre piedras o... Pero claro, estamos hablando de, yo creo que son las mejores suspensiones del mercado para una trail. Y vale lo que valen porque son muy buenas. Y compararlo a unas de 43 milímetros, unas Callada y también están, y de serie, y están funcionando muy bien, es un puntazo. Y luego lo que para mí es espectacular y aún falta jugar mucho es la capacidad que tienes de personalizarte esta moto, hacer tu moto. En Ducati. Sí. De la propia casa. Bueno, no, es con la electrónica. Ah, vale. A nivel... Claro, tú puedes personalizar todos los modos. Todo. Es muy chulo porque el modo enduro, el modo rally se puede personalizar, tocar el nivel de actuación del ABS, adelante, atrás, ¿no? Es bastante... ABS... Te puedes entretener muchísimo. Sí, pero bueno, es lo que decir, a mí me gusta una moto radical, pues la pones 110 caballos a pelo y tienes una bestia. Pero va, ¿eh? Y luego tienes incluso, que yo no había oído nunca, control de retención del motor. Ya, hostia, eso es muy curioso. Es otro parámetro que si nos liamos ya a tocar eso también. Yo soy de tocar poco. Aquí tenemos el ABS, adelante, detrás, más o menos. Tenemos el control de tracción también. Tenemos esto que te estaba diciendo ahora, la retención del motor. El control de la y me estoy dejando algo. Bueno, luego tenemos el quick shift también. No lo he probado, lo estaba comentando que lo echaba de menos porque yo al principio de la 890 lo critiqué mucho porque me hacía un lío un poco entre el embrague, el quick shift y en algún momento me hacía algún extraño, pero me he hecho a él y ahora lo echo de menos en todas las motos. O sea, eso es una maravilla, sobre todo para reducir, metes ahí plan, empiezas a picar para abajo y adentro la curva. Y es una pasada. Lo que no me ha pasado, no puedo asegurar que no pase, pero hasta ahora no me ha pasado es en la 790, si tocas un poco la palanca, si te has pasado, puede pegarte te amorra la moto, ¿no? Si estás a la puede pegarte un corte. En cambio en esta hasta ahora no me ha pasado. ¿No te ha pasado? No, o sea, yo sé que en la 790 tocando el cambio un poco para arriba o para abajo con la mano, notas que o te corta o te acelera. Y en esta no lo he notado todavía. No hay ese recorrido. Es que el sensor del cambio de la KTM tiene mucho juego. Tiene un poco de juego. Entonces, igual ahí a mí me ha pasado eso. Entonces ahora voy un poco más, soy un poquito más bestia. Menos acariciar el cambio, voy a golpearlo prácticamente. Porque así es como me está funcionando bien.
No, bien, hasta ahora sorprendido. Y Sí. sorprendido gratamente. Sí. No, bien, bien. No, yo me esperaba una especie de suspensiones similares a la Teneré, que yo tenía, esa Teneré de las primeras, yo tuve de las primeras, y la verdad que las suspensiones... No, yo creo que no tiene nada que ver. Nada que ver. De entrada son más largas, son 30 milímetros más largas. 30 milímetros, no, la Teneré... No, son 200, ¿no? 210 o 215 210. o por ahí Creo andaba. que son sí. 200, son 20 milímetros más Vale, largas. vale. Estas son 230. Igual se nota esto, ¿eh? Me esperaba virar, pero no, para nada. Y la he hecho volar, ¿eh? La he hecho volar, he caído sobre las dos ruedas y... Y luego, ahora sí vamos por carretera, fíjate, por carretera me encantan. Sí, porque no. absorben. No, por pero no carretera son la he blandas. cogido un buen rato y muy bien, ¿eh? Vale, y la suspensión también es cómoda. Bien. En la 890 tienes un poco más de que flexa más, que se mueve Bueno, más. en la tuya, En la mía. son más largas. Claro, en tu 790 con las 240 y las llevabas Ya, duritas y no, tal, iba aquello bien. tendría que ir más Iba aflojado. muy bien. Hombre, bajando de Gosul, ¿Mm? contigo me acuerdo, que bajaste, vamos, que digo, Dios mío. No, es que por carretera aquella moto iba muy, bueno, va muy bien. Va muy bien, va bien. Bueno, pues estas son nuestras impresiones, más o menos, ya sabes, a un nivel amateur, sobre todo el mío, aquí el Jaume es Igual, un poquito más- igual. él tiene más recorrido en todo esto, pero bueno, yo puedo dar mi opinión, espero que os guste, y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.